Lo más lindo que estaba pasando es que los discípulos que estábamos teniendo estaban bautizándose, se estaban convirtiendo en líderes, estaban haciendo otros discípulos, estaban yendo de una generación a otra generación y a otra generación de discípulos que hacen discípulos. Entonces dijimos, esto es lo que nosotros necesitamos, esto trabaja, esto pela duro. Cuando yo tenía 3 años, sucedieron 2 cosas importantes en mi vida. La primera es que mis padres se divorciaron y la segunda fue que yo comencé a tener un asma bronquial muy fuerte. Pues, no tenía medicina, no había ningún médico cerca, solamente a 25 kilómetros de mi casa. No tenía transportación y cada noche cuando el asma venía, yo era un niño pequeño de 3 años, todo el mundo pensaba que yo me iba a morir. Era un problema muy fuerte, muy duro. Ya. Y en aquel entonces mi familia practicaba el espiritismo y un poco de comunismo. Mi papá, mis abuelos, mi mamá era un poco al espiritismo. Es una liga entre el catolicismo y la brujería y el comunismo. Pero mi mamá recordó que cuando ella era una adolescente, una tía de ella le dijo, cuando tú tengas un problema muy grande, clama a Jesús, pídele a Dios. Una iglesia, no teníamos un pastor, no teníamos una Biblia, pero cada noche cuando el asma venía y yo comenzaba con una fatiga, cambiaba de color, me ponía súper mal, en mi casa comenzamos a pedirle a Jesús, comenzamos a clamar a Dios y comenzamos a sentir la presencia de Dios en nuestro hogar, en medio de la oscuridad. No teníamos electricidad, éramos muy humildes, muy pobres, pero comenzamos a sentir la presencia de Dios cada noche en nuestra casa. Así que yo, desde muy temprana edad, comencé a tener una pasión muy fuerte por Jesús y por su presencia. Bueno, en aquel entonces la iglesia era pero muy perseguida en Cuba. Mi mamá, cuando ya encontramos una iglesia cercana que estaba como a 6 kilómetros de donde nosotros vivimos, y cuando comenzamos a visitar la iglesia, mi mamá fue detenida y yo comencé a sufrir de la burla, de la crítica de las maestras, de los maestros, en toda mi niñez y toda mi adolescencia, pero nada de eso hizo que mi pasión por Jesús se opacara. Y más bien lo que yo seguía era buscando más de Él, más fuerte. Y todo eso concluyó que cuando yo tenía 17 años de edad, salí de mi casa a plantar mi primera iglesia. Wow. Praise the Lord. Y vale mencionar que en esa comunidad, era una comunidad pequeña como de 500 personas. Mi familia plantó una iglesia que hasta el día de hoy está allí, en nuestra casa donde yo nací y donde sentimos la presencia de Dios de una forma tan especial. How many people would be there in that church? Alrededor de 100 personas más o menos. Whoa. In a village of 800 people, there were 100 people in the church. That's something. Bueno, para ir un poco más adelante en la historia, en el año 2010, ya yo estaba plantando mi tercera iglesia dentro de, todavía dentro del campo, y Dios puso en mi corazón una, una carga
por alcanzar a las personas no alcanzadas, a donde nadie quería ir. Where did he get the idea to go and plant churches? En nuestra iglesia local era una iglesia muy plantadora de iglesia. Teníamos la visión de comenzar grupos pequeños y esos grupos pequeños se convertirían en iglesias. Entonces, yo recuerdo que cuando yo comencé este movimiento, que era un ministerio de capellanía para ir a las prisiones, hospitales, hogares de ancianos, lugares de gran pobreza, hogares donde las personas vivían con familias disfuncionales. Comencé con 2 voluntarios y comencé a movilizarme las diferentes iglesias tradicionales como la iglesia bautista, Asambleas de Dios, metodista, y comenzamos a involucrar más voluntarios, a entrenar más personas, y pronto llegamos a tener 500 voluntarios. Estoy hablando del año 2010. 500 voluntarios que trabajábamos evangelizando a las personas en mi provincia, en mi ciudad, que se llama Las Tunas. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo nosotros estábamos recibiendo un reporte donde me llegaban alrededor de 1000 nombres con sus diferentes direcciones de nuestros voluntarios, de gente que estaba haciendo profesión de fe, de gente que decía sí al Señor. Y aquello era algo bueno, pero yo sentía como una disconformidad porque no había mucha transformación y mucha gente diciéndole sí a Jesús, haciendo profesión de fe, pero no se bautizaban, no se les daba un seguimiento. Y yo me sentía como que hay algo mal aquí. Mucha gente está diciéndole sí a Jesús, pero no tenemos un buen discipulado para ellos. Yeah. Yeah. It was evangelism. It was evangelism, not discipleship. Correcto, correcto. Yo me acuerdo que en el año 2013, Mm. yo fui a los Estados Unidos por primera vez y estaba en el norte de California, en una ciudad que se llama Rohnert Park, conversando con un pastor que se llama Juan Pablo Hernández. Y le dije, ¿y sabes qué? Esto es lo que está pasando en Cuba. Es increíble. Muchas personas están diciéndole que sí a Jesús. Hay un gran hambre por Dios en nuestro pueblo, pero nos falta el discipulado. No tenemos algo bueno para darle continuidad. Prácticamente nadie se está bautizando y no llegamos a tener una transformación en nuestra gente, no llegamos a tener una transformación en nuestras comunidades. Entonces, él me dijo, hey, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar con eso porque yo conozco a alguien que está haciendo lo mismo que tú necesitas hacer. Y Juan Pablo me presentó a Ricardo Pineda. Así que en el año 2014, yo reuní a 70 líderes más fuertes que trabajaban conmigo, pastores, misioneros, capellanes, voluntarios, e invité al pastor Juan Pablo Hernández que viniera a Cuba y nos diera el entrenamiento de lo que hoy llamamos Movimiento para ser discípulos en Cuba. 3 meses más tarde, después de nosotros recibir el entrenamiento del movimiento, nosotros habíamos comenzado 521 grupos pequeños en casa de gente inconversa, en casa de personas no creyentes, pero no solamente en casas, también en prisiones, en hospitales, en universidades, en escuelas. Lo más lindo que estaba pasando es que los discípulos que estábamos teniendo estaban bautizándose, se estaban convirtiendo en líderes, estaban haciendo otros discípulos, estaban yendo de una generación a otra generación y a otra generación de discípulos que hacen discípulos. Entonces dijimos, esto es lo que nosotros necesitamos, esto trabaja, esto pela duro. How many baptisms have they had so far? Bueno, no tengo ese dato, pero realmente alrededor de un 50-70% de todos nuestros discípulos desde entonces hasta ahora llegan al bautismo.
de un 50-60%. Muchos, muchos. Cuando nosotros comenzamos y cuando nosotros vimos que el movimiento para ser discípulo funciona, lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros comenzamos a... Yo hice este manual que se llama Manual de Entrenamiento del Movimiento para ser Discípulos. Y comenzamos a diseminar, comenzamos a ir por toda Cuba, desde occidente hasta oriente, y comenzamos a movilizar todas las iglesias de nuestro país. No importa de qué concilio sea, no importa de qué organización sea, y dijimos, hey, esto funciona. Are they going to Catholic churches also? No, no. So there's in Cuba you have a strong Catholic presence and communist presence. Did you have much persecution? Sí, correcto, The regime was very against any religion. correcto. Me acuerdo que pasamos de 1,000 grupos a 5,000 grupos pequeños, a 10,000 grupos pequeños. La última vez que contamos, nosotros estábamos en 20,000 grupos pequeños y miles de iglesias, miles de personas siendo bautizadas y miles de líderes siendo formados. Porque lo básico del movimiento para ser discípulo es que es un sistema no de hacer convertidos, no de hacer cristianos, sino que es un sistema de desarrollar líderes. How many people would be there in small group, and what does he call a church? Un grupo pequeño, nosotros lo consideramos que deben de ir de 3 personas, más o menos, a 8 personas. Más o menos. Porque esto es algo que nosotros hemos aprendido en el transcurso de nuestro movimiento, en nuestro aprendizaje, y es que el grupo pequeño es una familia. En personas, antes de crecer en números, ellos tienen que crecer en una relación profunda entre ellos. Entonces, no queremos que nuestros grupos sean muy grandes, que ellos puedan todos compartir, conversar, orar unos por otros y crecer en una relación profunda. Le llamamos iglesia cuando ya tienen una madurez profunda y ya han conseguido bautizarse, ya se están bautizando y esta iglesia ya tiene alrededor de 20 grupos pequeños. Oh, okay. So there'll be maybe about 100 people in each church in these 20 groups. Sí, esto es algo importante, porque nosotros decimos que la verdadera iglesia es el grupo pequeño. Claro, porque el comunismo, nosotros no podemos construir templos. The visit of the Pope, what impact did it have? Ningún beneficio. Todo sigue igual. Cuando el Papa vino a Cuba, lo único que se hizo fue que el gobierno hizo eventos grandes para toda Cuba, donde se reunieron todas las iglesias, miles y miles y miles de personas se reunieron y hicieron como unos servicios, como unos cultos grandes con miles de personas, pero una sola vez. Y después de eso todo continuó igual. Nolan, what are the different people groups in Cuba, and which group is responding more than others? Are they coming from Catholic background, communist background, or which background are they coming from mostly? De todas partes, de todas partes. Cada día que pasa, ahora mismo en Cuba, nosotros en alguna parte de Cuba, se están rompiendo alrededor de 50 altares que estamos quemando. Estamos destruyendo 50 altares de espiritismo, de brujería, cada día. Yo estoy hablando solamente en nuestro movimiento. Solamente estoy hablando del movimiento para ser discípulo en Cuba.
Vienen personas del comunismo, vienen personas también ateos que no creen en nada, que no tienen ninguna religión y y se hacen discípulos, creen en Jesús. Okay, so the main factors for the great response is healing, deliverance from evil spirits, spiritual warfare, and so on, isn't it? Miracles, Entonces, supernatural miracles. correcto. Exactly. Yeah. Nosotros, por eso comencé con parte de mi historia al principio, y es porque nosotros tenemos un énfasis muy fuerte en la presencia de Dios. I want to ask him because there is a very poor response to the disciple making movement in the Western world. What are the ingredients in Cuba? Cuba being in the Western world and such a great response. What is the difference? Lo primero es la forma en que lo que yo entiendo de cosas que yo he visto que han sucedido en Cuba y no veo que suceden en otros países, es que el movimiento para ser discípulo no es un enemigo de la iglesia tradicional, comenzando por ahí. Yo he visto en muchas partes del mundo como que se maneja diferente y decimos, no, esta es la iglesia tradicional y este es el movimiento para ser discípulo. Y entonces eso puede crear cierta rivalidad y eso puede hacer que el movimiento para ser discípulo no crezca, se detenga. Una cosa que nosotros hicimos desde el principio fue involucrar a todos, porque todo el mundo tiene el deseo de hacer la gran comisión. Lo que pasa es que no saben cómo. Y no saben cómo porque nadie les ha enseñado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entrenarles a ellos, pero no como sintiendo superiores, sino, hey, mira, tengo esta herramienta, puede ayudar a tu iglesia, puede ayudarles a crecer y les damos la herramienta, entonces ellos la reciben y comienzan a compartirlo con otros, pero no para dividirlos, no para dividirlo y no como sintiéndonos superior, sino como hermanos, juntos. La segunda cosa importante del movimiento para ser discípulos, ¿cómo hacemos el proceso del grupo pequeño? ¿Qué queremos ver en el grupo pequeño? La iglesia primitiva se reunía en los templos y en las casas. Dice la Biblia que ellos se reunían en los templos y en las casas. Y entonces, la pregunta sería, ¿qué ellos hacían en el templo? ¿Y qué ellos hacían en las casas? Y lo que hacen muchas iglesias es que lo que hacen es que quieren hacer lo mismo en las casas que en el templo, y en el templo que en las casas. Y una cosa que tenemos que entender es que son ambientes completamente diferentes. Ok, entonces cuando nosotros comenzamos y entrenamos a gente para que hagan grupos pequeños, una cosa importante que yo creo que nos ha dado muchos resultados es que les enseñamos a cómo crear un ambiente de familia en el grupo pequeño, un ambiente atrayente donde la gente quiera venir, quiera ser parte, quiera participar, quiera involucrarse en un grupo pequeño, pero en un ambiente de familia, no de celebración, no de culto. Cuando tú te reúnes en una familia y están todos unidos, ¿qué hacen? Se sientan alrededor de la mesa, comparten juntos, toman café o té o lo que tomen, y nadie sermonea a nadie, sino que todos lo que hacen es compartir en un proceso simple. Entonces, modelar bien el grupo pequeño, tener un buen desarrollo del grupo pequeño es importante, porque la gente quiere venir al grupo pequeño, se involucra en el grupo pequeño, aprende a facilitar un grupo pequeño y luego esa persona se convierte en un líder. ¿Ok? Y pueden entonces estar listos para comenzar otro grupo pequeño. Cuando nosotros contamos, la última vez que contabilizamos los grupos,
y teníamos que llegamos a tener 20,000 grupos pequeños. Teníamos 20 generaciones de líderes que ya ser líderes. Líderes. No estoy hablando de grupo. Estoy hablando de líderes que hacen líderes. There are women also, women leaders in these groups, Hombres y mujeres. and women baptize also and serve the Lord's Supper. Correcto. So we think, looking at Nolan, that the most important ingredient, a factor for kickstarting a movement is passion. Like Paul had Eh, in Romans 15:16, his passion was to preach where Christ is not preached, and his aim was to reach Hispania. Sí. Tiene que haber pasión y tiene que haber un proceso sencillo, fácil, replicable, un enfoque hacia afuera. Una de las cosas que yo siempre veo aquí en Cuba cuando vamos a cierta iglesia es que le preguntamos, ok, ¿cuál es tu enfoque hacia dónde está? Y el pastor dice, no, mi enfoque está hacia afuera. Y tú le dices, ok, muéstrame tus programas. Entonces te dice, bueno, domingo tengo culto en la iglesia. Lunes tengo ayuno. Martes culto de damas. Viernes culto de joven. Y domingo de nuevo en la iglesia. ¿Ok? Y entonces tú dices, bueno, no tienes un enfoque hacia afuera, lo tienes hacia adentro. Porque lo que demuestra dónde está tu enfoque es tus programas. Lo que demuestra dónde está tu enfoque es dónde tú dedicas tu tiempo y cómo tú dedicas tu tiempo. No es simplemente decir, no, yo tengo un enfoque hacia afuera, pero todo lo haces adentro. Si todo está hacia adentro, no tienes acceso a la comunidad, ¿ok? No tienes acceso a la comunidad, no tienes formas para servir a la gente, para ayudarles, programas como de deporte, de involucrarse dentro de la gente, de involucrarse dentro de la gente del mundo. Entonces, Norland, the impact of Cuba on the other countries, neighboring countries like Venezuela, other countries, there must be some. What is the impact on other countries? en Venezuela tenemos un gran movimiento. En una ciudad que se llama Guanta, tenemos un gran movimiento de discípulos en este mismo momento ocurriendo. También tenemos grupos que han surgido en Estados Unidos, tenemos grupos que han surgido en Canadá, tenemos grupos que han surgido en Europa, en África, donde más movimiento tenemos, tal como un movimiento de discípulos que hacen discípulos, surgen grupos cada día, es en Venezuela. What about in Europe? When you say Europe, do you mean Spain? Any impact in Spain? Tenemos un impacto en España y algo está comenzando a surgir en España. No tenemos tal como un movimiento, pero sí ya tenemos líderes formando líderes y algo está comenzando a surgir. Y estamos pensando en enviar más misioneros de Cuba a España. What has been the impact of COVID on the ministry? El COVID nos ha ayudado mucho. Cuando COVID vino en Cuba, algunos grupos, tú sabes, es un movimiento grande y estaban teniendo la tendencia a reunirse 12 personas, 15 personas y no nos gustaba eso. COVID vino y nos ayudó a multiplicar los grupos. Now, I want to ask Nolan, what is the future strategy in the next coming years? What are they planning to do? Hay una cosa que no importa cuán futuro sea. ¿Sabes? No importa en qué etapa estemos. Siempre tenemos que regresar a lo básico. Y lo básico no está en el futuro, está en el pasado. En Jesús. En los apóstoles. ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos? ¿Qué enseñó? ¿Cómo dijo que lo hiciéramos? ¿Cómo Él lo hizo? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? Todo está ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Continuar entrenando en lo básico.
una y otra vez en lo básico, en lo básico, en lo básico, en lo básico, regresar a lo básico, una y otra vez. Hay veces que a nosotros mismos como líderes nos complicamos demasiado. Lo hacemos Sometimes para responder la pregunta. Lo que queremos hacer es continuar entrenando, que nuestros líderes continúen dando entrenamiento, porque todavía nos queda mucho por hacer en Cuba. Que continúen entrenando cómo hacer correctamente la gran comisión alrededor de toda Cuba. Es lo que queremos hacer. Y luego comenzar, que ya lo estamos haciendo, pero comenzar a enviar misioneros al mundo. Cuando nosotros comenzamos a hacer movimiento para ser discípulos en Cuba, al principio nos fue duro. No fue fácil porque era algo completamente nuevo. Si hay una palabra que yo digo que lo cambia todo, es la palabra perseverancia. Perseverancia. Ya, y lo que el movimiento realmente comenzó a explotar en Cuba, a los 3 años de estar en movimiento. Quiere decir, cosas estaban pasando, grupos estaban comenzando, pero cuando vimos que ya comenzó a correr bien y ya todo el mundo lo tenía, fue 3 años. ¿Qué hicimos en ese tiempo? Muchas veces yo no quería continuar. Estaba cansado. Muchas veces los líderes mían y estaban cansados. Pero una de las cosas que nosotros hicimos fue continuar. Con 1, con 2, con 3. Y luego nos damos cuenta que cuando lo hacemos bien y cuando... Muy bien. Entonces mi mensaje en 10 minutos para todos los líderes que me están escuchando es que la frustración llega, pero cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto y en la manera correcta, tú lo haces aunque no tengas deseo de hacerlo. Y una vez que lo haces, una y otra vez, vas a sentir tu impulso para seguir haciéndolo hasta que llegue el momento donde ¡pum!, va a explotar todo.